Curso de biomagnetismo, módulo número 10A. Vamos a continuar con la filosofía del biomagnetismo. ¿Es necesario que tengan algún microorganismo para despolarizar? El 7 es el neutro o el equilibrio, donde la célula está en su justa medida y puede hacer todas sus funciones apropiadas y saludablemente. Al haber el desequilibrio que te comento, se va un polo que es el negativo hacia la derecha, o sea, hacia el 14, donde es más alcalino, y el otro polo, que será el positivo hacia la izquierda, uno, o sea, al lado más ácido, dependiendo de la reacción de cada persona. Unos podrán despolarizarse, por ejemplo, 3 medidas hacia la alcalinidad del otro lado será también en la misma proporción 3 medidas hacia la acidez y quedaría así. Del 7 es el neutro, cuente 3 números hacia atrás, o sea, hacia la izquierda, y quedaría así contando 6, que sería una medida, 5, que serían 2 medidas, y 4, que serían 3 medidas quedando en ácida. En 4, la polaridad positiva ácida. Medida de acidez y de alcalinidad. De la misma forma contamos del 7 hacia la derecha o hacia adelante, como tú lo quieras decir, y quedaría entonces en 10 la polaridad negativa. Date cuenta que lo mismo que se abre hacia la alcalinidad, se abre hacia la acidez. Y esto ocurre porque el cuerpo, aún en problemas, tratará de equilibrarse para buscar la homeostasis y esperar que el cuerpo haga su trabajo de tratar de volver al equilibrio perfecto, que en muchas ocasiones no puede ser por sí solo y hay que ayudarlo. Por ejemplo, con esta terapia entonces la sintomatología dependerá primero de cuántos puntos estén polarizados hacia uno y otro lado, que siendo pocos puntos los que se distorsionan, menos síntomas tendrá el paciente, y entre mayor sea este desequilibrio, mayor será la sintomatología que quedará en las terminales de ambos polos. Ejemplo, te recuerdo que de inicio de la polarización no necesariamente deberá traer algún microorganismo, así solo tendrá algunas manifestaciones o estar asintomático. Igual podrá ser un desequilibrio hormonal o disfuncional que no necesita de ningún microorganismo. También tendrá que ver si ya se instalaron algunos microorganismos, que la sintomatología será mayor en base a qué tipo de microorganismos estén interactuando. Esta es una de las preguntas que me han hecho mucho de mis alumnos. ¿Puedo hacer una especie de PLM o materia médica por enfermedad para identificar los microorganismos? Qué bueno que me vas haciendo preguntas porque solo así me doy cuenta de cómo explicar más detalladamente este curso. Y en cuanto a lo del mapeo, creo que no nos sirve de esta forma, porque la óptica de esta terapia es diferente a la alópata, de tal manera que aquí no nos basamos en los síntomas patognómicos de las enfermedades, ya que en varias ocasiones no tienen nada que ver con estos síntomas y es otra cosa. Ejemplo, puede llegarles un paciente con diagnóstico alopático de asma y lo que se le encuentra a este paciente en unos ácido supraespinoso que identifica la bacteria Mycobacterium tuberculoso, a otros con el mismo síntoma ácido tráquea que identifica la influencia virus y otros serán otras parejas biomagnéticas. Y el caso es largo, entonces por esto sabemos que cada uno hace su propia enfermedad de acuerdo a los conflictos y circunstancias en que viva. Es por eso que debemos rastrear en su totalidad a cada uno de los pacientes, porque le repito que para esta terapia un solo microorganismo es capaz de producir diferentes síntomas en cada paciente, y a la inversa de que un síntoma puede generar los diferentes microorganismos. De ahí que no podemos decir trae este paciente una neumonía y decimos tiene esta pareja porque produce neumonía. No, no es así. Puede ser cualquier otro microorganismo y nos vamos con la finta. ¿Cómo vamos a saber qué tanta alcalinidad o acidez trae el paciente? Respuesta. Vamos a saber de manera
no sé cómo llamarle a esto, sería de manera a cálculo, o no sé cómo decirle, pero trataré de esta forma, evidentemente que al responder la memoria celular inteligente con un acortamiento o alargamiento del pie derecho, el tanto de corto o largo será la aproximación de cuántos puntos están diferenciados. Ejemplo, si el acortamiento es menor, como de 3, el pie se acortará aproximadamente 3 centímetros. Si es menor, se acortará menos, y si es mayor, podrá cortarse hasta 5 o más centímetros. Además de que entre mayor sea el acortamiento, mayor será la sintomatología. Solo nos sirve para diferenciar, nada más el tener acortamiento ya es problema para el paciente, y tenemos que dejarlo equilibrado si queremos mejorarlo, curarlo o prevenirle alguna patología futura. Si llegan 3 pacientes con diagnóstico de úlcera en cuello uterino de forma, tamaño y síntomas similares, ¿la ubicación de los imanes sería la misma? No es así. No podríamos buscar en ningún manual qué parejas con sus respectivos microorganismos causan estas patologías. Sería de esta manera: rastrearemos todas las parejas biomagnéticas y podremos encontrarle en el rastreo, por ejemplo, una de ellas, las siguientes parejas. Primero se hace el rastreo: duodeno con riñón izquierdo, ano con ano, tensor de la fascia lata con tensor de la fascia lata. Tú despolariza estas parejas y mándale a hacer otro ultrasonido al mes o 2 meses y verás que desapareció la úlcera. Otra de ellas se le encontrará en el rastreo las siguientes parejas: próstata con recto, tibia con tibia, escápula con escápula, y la otra se le encuentra las siguientes parejas: sigmoides con recto, cadera con cadera, diafragma con diafragma. Y así podrás ir cambiando en cada una de estas pacientes con el mismo síntoma y patología, de tal manera en que cada uno será diferente en su pareja biomagnética. Es por eso que el mapeo de esa forma no nos sirve realmente, sino confundiría al alumno y buscaría qué produce esto o aquello, y lo que diga el manual se iría a despolarizar tales parejas. ¿Tengo que rastrear al paciente solo en los órganos enfermos? Necesita rastrearlo por todos los puntos en el cuerpo para encontrar su desequilibrio y posteriormente despolarizarlo, sin flojera, porque así es como vas a hacer una curación a profundidad. ¿Cómo le hago para encontrar la pareja biomagnética? En una ocasión alguien me preguntó qué importancia tenían los números que vienen en las gráficas en los pares biomagnéticos, que en el siguiente módulo te los daré a conocer. La respuesta es que no tienen que ver absolutamente con nada. Hubo otra persona que los numeró de esa manera, pero no tiene importancia. Aquí se cumple la regla de que el orden de los factores no altera el producto, dijéramos en matemáticas, pues de esa manera tú irás rastreando punto por punto de acuerdo al orden que tú gustes o tengas, y así encontrarás lo que tenga el paciente. Debe rastrear en su totalidad. Te recuerdo que en esta terapia es parecida a la homeopatía en el concepto de que cada paciente es único, pero aquí en electromagnetismo no usamos los síntomas patogenésicos ni patognomónicos, y lo que a uno le sirve a otro para nada. O sea, que cada paciente tendrá diferentes medicamentos homeopáticos aunque padezcan de la misma diarrea, por ejemplo. De la misma forma pasa aquí con las patologías. No hay recetas para cada patología, sino hay que rastrear en su totalidad a todos y cada uno de los pacientes. Lo que sí hay son puntos o parejas biomagnéticas para saber qué tipo de microorganismos trae cada persona. El rastreo tiene que ser con el imán negativo. En realidad puedes hacerlo con cualquiera de los dos polos, pero resulta que con el negativo es más fácil de encontrar los puntos porque son más grandes en su dimensión energética o de tamaño. Podríamos decir caso contrario, los positivos son menos energéticos y más pequeños, y solo cuando tenga mucha práctica los podrás localizar con el positivo.
¿Por qué el 80% de los diabéticos se puede curar con biomagnetismo? En la mayoría de los casos que son falsas diabetes tienen en común algún microorganismo que está entorpeciendo la acción del páncreas en secretar la insulina necesaria. Que estos microorganismos se estén alimentando de esta insulina y como ocurre en el país, esta producción de insulina no llega en su presupuesto total dado por el páncreas porque se alimentan de ella estos microorganismos que pueden disfuncionar o bloquear al páncreas temporalmente. Si tú rastreas y encuentras tales parejas que están haciendo estos problemas, tu paciente sanará en el tiempo en que después de echar a andar esta acción insulínica, el órgano o tejido se restablezca en tiempo y forma. Caso contrario, en la diabetes verdadera no se puede hacer mucho más que solo controlar. Aquí les dejo apuntados cuáles son las parejas biomagnéticas de la diabetes falsa. Pero antes quiero decirles cuál es la pareja de la diabetes verdadera. Esta es duodeno con riñón derecho. Más preguntas. ¿Es lo mismo nervio inguinal que inguinal? Respuesta: es completamente lo mismo. Si no sabes todavía de dónde provienen todas estas preguntas, no te preocupes. Conforme vayas avanzando en las diapositivas, vas a decir, era por esto y por aquello. Así es que no te detengas en las respuestas. Sigue adelante. Se despide